¿Tienen que dejar de cobrar su sueldo los diputados hasta que haya gobierno? Esa es la propuesta que ha lanzado hoy el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Dice que es una vergüenza que los españoles, de nuestros impuestos, les estemos pagando el sueldo a unos políticos que no hacen nada. Y claro, esto ha sido rápidamente contestado desde otros partidos políticos diciendo que una cosa es el Ejecutivo, que está en funciones, que está por formarse, y otra muy distinta el Legislativo, que es del que forman parte los diputados y que la Cámara sí está constituida y que por tanto están trabajando. Pero el debate es interesante. Estamos todavía alargando la conformación de un gobierno, la investidura de un presidente, y tenemos un Congreso que ya está funcionando y en el que están cobrando todos sus diputados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían dejar de cobrar hasta que haya un gobierno constituido? En fin, es el debate que planteamos hoy, al igual que en el centro de la actualidad política sigue estando el hecho de que el Partido Socialista ha roto definitivamente sus conversaciones con Podemos para la investidura. Da la impresión de que Pedro Sánchez se ha hartado de Pablo Iglesias, que lo único que quiere es ser ministro, y dice que ya no van a negociar absolutamente nada. En Podemos, sin embargo, siguen esperanzados todavía con la idea de poder alcanzar ese ansiado gobierno de coalición. La verdad es que, según publica hoy el diario El Mundo, en Moncloa están haciendo cálculos ya para repetir elecciones con un escenario interesante. Creen, según sus expectativas, que Más Madrid de Íñigo Errejón como opción nacional puede superar al Podemos de Pablo Iglesias y dejarle reducido a la nada. ¿Sería ese un escenario posible en política? Quién sabe, tendremos ocasión de verlo. Otro asunto, yo les quiero plantear, ¿qué harían ustedes si yendo un día por la calle vieran que un ladrón quiere robar el bolso a una mujer, la empuja, la tira al suelo y le está pateando la cabeza? Tienen dos opciones: mirar hacia otro lado, largarse, no hacer absolutamente nada, o involucrarse y pegarse con el ladrón. Bueno, un joven llamado Borja, malagueño, hizo eso cuando se encontró en esa situación. Trató de ayudar a la mujer de tal suerte que se enfrentó al ladrón, le golpeó, le tiró al suelo y este, de un mal golpe, tuvo un derramamiento craneoencefálico y a los 2 días murió. Ahora la justicia pide 2 años de cárcel para el héroe que rescató a la mujer y 180.000 euros de multa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es justo? ¿No lo es? ¿Qué hubieran hecho en una circunstancia similar? En fin, son asuntos que abordamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o, si lo desean, desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones: tv.eldistrito.es o distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si nos quieren mandar mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña José Rosiñol. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo fantástico. ¿Tú cómo estás, hombre? Aquí encantado de recibiros. Gracias por acompañarnos. David Gómez González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros, Javier. Muchas gracias. Y César Sinde. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, la verdad es que hoy nos tenemos que preguntar, ¿tienen que cobrar sueldo los diputados hasta que haya gobierno? Esto es lo que ha propuesto esta mañana el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Escuchen. La medida que estamos analizando consiste en que los diputados o los miembros de consistorios cuyos gobiernos no se hayan constituido no cobren sus sueldos hasta que los gobiernos estén en funcionamiento. Creo que es algo que estimularía la formación de gobiernos, acortaría los plazos, que nos está pareciendo innecesariamente largos. La verdad es que ante este anuncio, esta propuesta, lógicamente las reacciones no se han hecho esperar y desde diversos partidos lo han discutido en estos términos. Una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. Los diputados forman parte del poder legislativo y con independencia que haya o no gobierno, tienen actividad parlamentaria. Vale. En fin, una chirenada, que diríamos en Bilbao. A ver, ¿qué más? Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso. Yo lo que pediría a Vox es que nos ayuden a desbloquear, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el Congreso de los Diputados.
¿Tienen que dejar de cobrar su sueldo los diputados hasta que haya gobierno? Pueden votar al respecto. Si ustedes creen que no deben dejar de cobrar, pueden votar en el 905 80 81 40. Si creen que sí, en el 905 80 81 41. Será un tema de reflexión. Rusiñol, ¿cómo lo es? Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido sobre todo la respuesta de algunos grupos cuando dicen que están trabajando. Hay que diferenciar trabajar que ir al trabajo. No es lo mismo, porque veo poca actividad. Ya de por sí yo creo que es un poco una broma decir que están trabajando porque no es cierto. Ahora bien, sí que es cierto que hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y no hay que mezclar una cosa con la otra, y yo creo que tienen que cobrar. Si cobran mucho o poco, hace mucho o poco, son cosas de distinto rasero que a esta propuesta. Yo diría que tienen que cobrar porque sería un poco extraño. Te imaginas, se alarga 6 meses, están 6 meses sin cobrar. Había algunos que lo veríamos, algún diputado lo veríamos en la esquina vendiendo pañuelos porque si no, no podría subsistir, las cosas como son. O apretando a su grupo parlamentario para que alcance el acuerdo, ¿no, Borja? Yo creo que esta propuesta de Vox, yo lo que creo es que quiere tener algún titular o algún hashtag de Twitter que todavía no ha tenido, pero que lo pretende tener, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido este tipo de propuestas que son un tanto populistas, y lo digo no sin ningún tipo de acritud, sino que, bueno, pretenden un poco desviar la atención que hemos estado viviendo estos últimos tiempos de acuerdos de gobierno, con propuestas que además, incluso en la propia exposición de Iván, se equivoca, porque él habla del tiempo de espera para la formación de gobiernos nacionales o regionales y de consistorios, y no creo que haya ningún consistorio en España que no esté conformado ya, los consistorios o los ayuntamientos, que no estén conformado ya su gobierno municipal. De hecho, la ley te marca una serie de días, desde el 25 de mayo hasta el 16 de junio, hubo un tiempo estipulado por ley para la conformación de esos gobiernos municipales. Por tanto, yo ya excluiría de su primer argumento los consistorios. Creo que no estamos en el tiempo para volver a poner sobre la diana de si los diputados, los alcaldes, los concejales ganan más, ganan menos, o se merecen o no se merecen el sueldo, porque es que al final volvemos los políticos a emponzoñar la política, no los ciudadanos. Los políticos son los que empezamos a poner en tela de juicio si se debe o no se debe cobrar por el trabajo que uno ejerce, sea más o menos, pero es que también la política no es una forma directa de labor, es decir, hay unos tiempos muertos que a veces ocurren, que son producto de nuestro sistema electoral y de elección democrática, que tiene sus fallos, porque lo estamos viendo, que puedes estar con un gobierno paralizado durante unos meses y es completamente legal, cuando lo que está paralizando es el funcionamiento de España. Y yo lo que sí propondría, si Iván quisiera, o Vox, una propuesta que realmente tuviera un cierto sentido, sí que haría propuestas al hilo de lo que ha hecho Pablo Casado, de la modificación de la ley electoral, para que no se produzcan estos tiempos muertos en los que no hay gobierno, el país lo necesita y que democráticamente está permitido la actuación que tenemos en estos momentos. David, ¿qué te parece? Bueno, pues me alegra saber que el señor Espinosa nos ve, porque aquí hace no tanto yo mismo dije que había que encerrarlos a todos tipo Capilla Sistina, cierto, lo recuerdo. si os acordáis, sin comer ni beber ni estas cosas, como hacen con la elección de Papa, ¿no? Yo dije que luego había que tirar la llave, pero bueno. O sea, que me alegra. Bueno, al margen de la anécdota y de tal, estoy muy en la línea de lo que dice Borja, es decir, básicamente aquí no se trata tanto de cobrar o no cobrar, sino de acortar esos tiempos, claro, y de reformar esa legislación que tenemos encima de la mesa para que no tengamos que esperar 3 meses para volver a convocar elecciones, etcétera, 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 ¿no? Porque eso realmente es lo que está perjudicando a todo lo que es el sistema legislativo, ¿no? Porque está claro que el legislativo está funcionando, pero claro, funciona a medio gas. Claro, está funcionando a medio gas, no termina de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno, ¿no? Y mientras que estamos con los sillones hacia arriba y hacia abajo, pues sigue sin haber gobierno. Entonces, la ocurrencia del señor Espinosa pues está muy bien de cara al Twitter, está muy bien de cara al gran público y al populismo, pero hay que aterrizar un poco en la seriedad, ¿no? Aunque aquí en aquella ocasión yo dije que había que encerrarlos a todos tipo Capilla Sistina hasta que tuviéramos una elección de presidente, bueno, esto para la gracia y, digamos, y la jocosidad está bien, pero para la práctica lo que hay que hacer es reformar esa ley electoral para evitar esos plazos tan prolongados que se vienen dando habitualmente en todas las elecciones. Por ejemplo, las elecciones en las comunidades autónomas ocurre menos, los plazos son distintos, a los ayuntamientos, como bien has dicho, Borja, ya están todos constituidos, con lo cual no tiene ningún sentido lo que acaba de decir Espinosa de los Monteros, porque precisamente si algo se constituye rápido en este país son los ayuntamientos, es decir, no cabe otra, ¿no?
bueno, habrá que ir a lo mejor a un modelo más aproximado al de ayuntamientos y comunidades autónomas para poder hacerlo o transformarlo a nivel nacional. César. Por un lado, todo lo que sea ahorrar dinero público, pues en principio puede sonar bien. Ahora, hacer las cosas a lo loco, pues creo que tampoco estamos en ese momento, ¿no? Y más cuando estamos hablando de personas, en fin, que tienen un trabajo por el cual deben cobrar. Porque por otra parte, si tú eres diputado y no cobras hasta que, según la propuesta de Vox, no se empieza a legislar, pero es que tampoco te puedes dedicar a otra cosa, porque prácticamente las incompatibilidades, que no me salía la palabra, son muy amplias. Entonces, quizá a lo mejor Vox lo que podría plantear es, no sé, algo más sensato. Por ejemplo, la remuneración que tienen los diputados es elevada o se puede ajustar, o las sobredietas que cobran algunos, incluso teniendo casa en Madrid y cobran dietas de alojamiento, como se ha publicado, eso es lógico, o tener tanto plus salarial por estar en determinadas comisiones del Congreso, es lógico que se cobre esa cuantía. A mí abrir el debate de las remuneraciones en el sector público me parece bien, pero también me parecería bien, por ejemplo, si se tasan o se revisan a la baja, que se amplíen la capacidad de compatibilizar ese trabajo con otras tareas profesionales que ahora no es posible. Yo creo mucho en la gente que trabaja en el sector privado y no creo que, salvo que vayas a tomar decisiones en las mismas materias que trabajas en el sector privado, no entiendo por qué, si eres diputado, no puedes tener una labor profesional en el sector privado compatibilizándolo con el Congreso de los Diputados. En el Parlamento de Texas, que es un parlamento, para entendernos, regional, aunque Estados Unidos es un estado federal, si no tengo yo mal entendido, se reúnen una vez al año y además no cobran. Ese sería el extremo opuesto a lo que está planteando Vox. Pero yo entiendo, lógicamente, que una persona que está trabajando haciendo una actividad tiene que tener una remuneración. Ahora bien, podría plantearse si esa remuneración no se puede reducir o no se pueden ampliar las compatibilidades de ese tipo de labor en el Congreso con una tarea, una trayectoria profesional en el sector privado, para que eso esté mucho mejor compatibilizado y para que no se creen esos vicios que crean en muchas ocasiones la política, que es, como no tengo otra cosa donde ir, hago lo que sea por seguir aquí. Y se crea lo que muchas veces se llama el político profesional, que está ahí para mantenerse más que para hacer un servicio a los ciudadanos. Bueno, pues al hilo de esta propuesta les estamos nosotros planteando nuestra pregunta de esta noche. ¿Tienen los diputados que dejar de cobrar hasta que se haya formado gobierno? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que esta propuesta viene al hilo de que efectivamente no hay todavía gobierno porque todavía no está garantizada la investidura. Y esto ocurre en un momento en que el Partido Socialista ha anunciado ya que rompe definitivamente sus relaciones con Podemos. La portada del diario El País, el órgano oficial del gobierno socialista, es bastante significativa, así lo destaca, y en uno de los subtítulos dice: Echenique asegura que el diálogo sigue abierto siempre que haya coalición, es decir, que la exigencia de Pablo Iglesias sigue en pie, quiere que le hagan ministro. Ante esta situación, en la que una repetición electoral parece más próxima, OK Diario asegura que Pedro Sánchez ha ordenado el inicio de una campaña de acoso y derribo contra Iglesias ante la opinión pública y que se centrará en un único mensaje: Pablo Iglesias pretende someternos a un chantaje, o manda él o está dispuesto a votar con la extrema derecha. Y la verdad es que esa campaña de ataques ya se ha iniciado. Hoy mismo la presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha criticado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, esté ocultando la oferta del PSOE en su consulta a las bases, ya que no recoge la oferta socialista de que entren miembros de Podemos con un perfil técnico. Ha sido Podemos quien ha interrumpido de forma abrupta una conversación en la que el presidente del Gobierno había llegado a ofrecer la participación de personas de Podemos dentro del Gobierno, algo que, por cierto, no se ha incluido en las preguntas que se hacen para que los inscritos, los militantes de Podemos, opinen sobre la investidura. Yo creo que Pablo Iglesias está ocultando algo que es muy importante. Sin embargo, esto fue calificado de idiotez por parte de Pablo Iglesias. Pues ahí se materializa esa ruptura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y apreciamos esa clara animadversión del PSOE contra Podemos. ¿Qué os parece? Pues yo, sinceramente, esto sigue siendo un juego de negociación. Al
final Pedro Sánchez sigue jugando inteligentemente sus cartas. Luego, descriptivamente, lo que hace, no estoy dando ninguna carga de mi opinión, y lo está haciendo muy bien. Al final le está empujando hacia esa advertencia estratégica, dice, bueno, si no llegas a donde yo quiero, vamos a elecciones anticipadas, y como bien decías tú antes, los resultados de Podemos son posiblemente funestos, con lo cual está en cuestión la propia estabilidad de Podemos. Tienes la de ganar en este tipo de negociaciones. O malo o el menos malo, eliges tú, Pablo Iglesias. Yo creo que al final, si Pablo Iglesias no pierde el Oremus, tendrá que pactar con Sánchez, o si no, ir a elecciones. Y las elecciones significa poner en peligro el proyecto Podemos y la irrupción de Errejón de forma también inteligente en este target de izquierda, digámosle, no tan populistas como el de nuestro amigo Pablo, que también es decir, en graduar ya el nivel de populismo. Pero yo creo que es un juego estratégico que está jugando muy bien Pedro Sánchez desde la moción de censura, y va a ganarlo, por supuesto. A ver, yo lo he dicho muchas veces y en los últimos tiempos cada vez se ve más reflejado. Creo que Pedro Sánchez maneja datos que los demás no tenemos. Es decir, él maneja unos datos de encuestas probablemente que le estén dando un mayor apoyo, parecido quizás a lo que manifestaba el CIS hace no poco, no mucho, perdón, y que realmente le daban un posicionamiento bastante fuerte. Pablo Iglesias ha empezado ya, yo le he escuchado esta mañana en una entrevista, decía que no se había sentado todavía Pedro Sánchez con él, y en cambio ya hoy han metido la primera, el primer signo de pataleta política, votando en contra del socialismo en La Rioja, su grupo Podemos, aunque él dice que no ha sido con su connivencia absoluta. Bueno, pues ya empieza la forma de presionar a Pedro Sánchez. Yo creo que Podemos tiene muy pocas opciones para no apoyar un gobierno socialista. La primera, y tú lo decías, es que una segunda vuelta de elecciones generales puede darle prácticamente no una desaparición de facto, pero sí dejarlo en una minoría muy absoluta, y más teniendo presente que ayer Errejón ya se descolgó con lo que quedaba por ver, por lo menos por mi parte política en los 43 años que tengo, y es diciendo que hace falta el liberalismo en España. Eso ya me pareció por parte de Errejón un brindis absoluto al sol, pero sí que está tratando de rescatar o rescatar aquellos votos del PSOE que se fueron desde Podemos al PSOE, y quiere rescatar esos votos con ese perfil moderado que no lo es, que de hecho Errejón es un lobo con piel de cordero, probablemente mucho más comunista y sectario que lo que pudiera ser Pablo Iglesias. Sí, pero está ganando protagonismo, y efectivamente, según publica hoy el diario El Mundo, los datos que manejan en Moncloa es que en caso de repetición de elecciones sería Íñigo Errejón el que superaría a Pablo Iglesias. En unas nuevas elecciones el 10 de noviembre, Unidas Podemos perdería apoyos, el PSOE los ganaría, pero el principal beneficiario de la derrota de Pablo Iglesias sería Errejón. Su partido, que es la ampliación de la marca Más Madrid al resto de España, obtendría más escaños que Iglesias, unos 15 diputados para él, 13 para Iglesias, según los cálculos que manejan, como decimos, en el Palacio de la Moncloa. Como sucedió en Madrid, pues el electorado potencial de Podemos optaría por Errejón. ¿Factible? Pues yo creo que sí que es factible, porque en esta foto también traída, que nos habéis traído aquí de los Goyas, de los Goya, parece que Pedro Sánchez le está diciendo a Iglesias susto o muerte. Bueno. ¿Qué prefiere usted? ¿No? Es lo que le están diciendo, ¿no? Es muy curioso porque al final a Pedro Sánchez, como bien decías, le está saliendo muy bien la jugada, es decir, está empujando al precipicio a Pablo Iglesias, y este parece que no lo está haciendo ver, ¿no? Porque al final se están enrocando en bueno, pues ministerios, vicepresidencias, cargos, sillas, y realmente no están consiguiendo nada, es decir, ni van a conseguir nada. Yo creo que con 42 diputados me da la sensación que están en una situación cuanto menos lamentable para andar pidiendo nada, al menos a ese nivel, a otros niveles a lo mejor no lo discuto. Sin embargo, si analizamos lo que ha ocurrido en el Parlamento de La Rioja, donde un solo diputado de Podemos ha tumbado el gobierno, como diciendo, cuidado, que te podemos hacer lo mismo en el gobierno de España, Pedro, cuidadito. Entonces, no sé muy bien a qué está jugando Pablo Iglesias. Yo creo que lo que está jugando es a intentar rascar bola para asegurarse ese futuro en política personal de él y de su señora. El partido le viene dando igual, porque además me hace mucha gracia porque convoca una consulta a sus bases para revestir de democracia lo que no es democracia, que es Podemos. Entonces él dice, bueno, yo convoco, y esto parece que, mira qué democráticos somos, que consultamos a todo el mundo, pero realmente la consulta ni tiene sentido, ni tiene ningún tipo de objetivo más allá
que su propio pábulo, ¿no? Entonces, muy bien por Pedro Sánchez, porque realmente estratégicamente hablando, políticamente hablando, le está saliendo muy bien, porque como convoque elecciones, cosa nefasta para el conjunto del Estado y para los españoles, pero muy beneficiosa, yo a mi modo de ver, políticamente para él, pues va a hacer diluirse como si fuera un azucarillo a Podemos en favor del Partido Socialista. Yo es que esta manía del Partido Socialista con las declaraciones que hemos escuchado de la señora Narbona, diciendo que, claro, es que como Podemos ha rechazado la oferta de Pedro Sánchez de que solo entraran técnicos, hombre, esto es como si Pedro Sánchez hubiera dicho a Pablo Iglesias, no, mira, Pablo, tú te vas a poner, con el debido respeto para los conserjes, pero te vas a poner de conserje ahí en Moncloa y entonces ya formamos gobierno, ¿no? Y si no quieres, la culpa es tuya porque no aceptas mi generosa oferta. Pero este cachondeo de Pedro Sánchez de decirle, no, yo acepto que entre gente de Podemos, pero siempre y cuando sean técnicos. ¿Y qué pasa? Que los del PSOE son políticos y los de Podemos son técnicos que estén en el gobierno, pero ¿esto qué cachondeo es? O sea, en fin, la argumentación de... Yo entiendo que lo que pretende Pedro Sánchez es, evidentemente, no tener ministros de Podemos, pero la explicación que busca es ridícula, es infantil, es bajuna, es de un nivel intelectual, en fin, muy bajo, muy escaso, muy obvio, muy simple, ¿no? Entonces, este postureo de, bueno, yo intento negociar para que la gente diga que no negocio, pero pongo condiciones absurdas que sé que no me van a aceptar y luego además me hago la víctima porque entonces digo que es que Podemos no quiere apoyarme, con lo cual volvemos otra vez a esa dinámica que se creó cuando Pedro Sánchez intentó formar gobierno en 2016, 2015, diciéndole a Pablo Iglesias que es que se pueden tomar determinadas medidas, etcétera, etcétera, y entonces yo intento quedar como el que se lo ha currado y Pablo Iglesias el que no ha querido saber nada. Hombre, en fin, creo que la postura de Pedro Sánchez, la verdad es que es ridícula, como casi todo lo que suele hacer este señor, que todo hay que decirlo. Pero mira, César, yo creo que lo que está ocurriendo ahora, no sé si os dais cuenta, con las apariciones que está teniendo Pedro Sánchez en televisión, en medios de comunicación, es, digamos, dotarle de un cierto revestimiento de presidencia, ¿no? Es decir, dándole empaque de presidente al personaje, con lo cual a mí me hace sospechar que lo que están preparando es el aterrizaje a unas elecciones. ¿Por qué? Porque lo que están es diciendo, bueno, mira, no, es que el presidente está haciendo todo lo posible por formar gobierno, sin embargo, estos de Podemos no parece que entran en el juego, ¿no? Entonces, me da la sensación que de marketing, porque al final Pedro Sánchez es el presidente del marketing, es así, es una pena que pase a la historia por ser el presidente del marketing, pero es la verdad, y desgraciadamente muchos españoles no se darán cuenta de eso, pero es cierto, están usando esa estrategia para, digamos, magnificar la figura de Pedro Sánchez, hacerla más fuerte, hacerla más potente, y conseguir arrastrar mayor número de votos. Eso es la impresión que da que están consiguiendo, mientras el resto de partidos justamente acusan a Sánchez de ser incapaz de no poder evitar una repetición electoral. Desde Ciudadanos ha sido José Manuel Villegas quien ha calificado de fracaso el que no puede evitar esa repetición de elecciones, simplemente porque es incapaz de alcanzar un acuerdo con su socio preferente, que es Podemos. A estas alturas parece que Pedro Sánchez, pese a haber hablado de socios preferentes y haber señalado quién son sus socios preferentes, pese a haber hablado de gobierno de cooperación, parece que a estas alturas no ha sumado ni un voto más de apoyo a la investidura, que solo tiene los apoyos de su propio partido, del Partido Socialista. La verdad es que consideramos que es preocupante, y es más preocupante la actitud del propio candidato, que parece que amenaza con una nueva ronda de consultas, aunque sea telefónica. Y si hay fracaso en este intento de alcanzar una investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y Podemos, bueno, pues como se ha mencionado ya en un par de ocasiones en esta mesa, también en La Rioja ha habido fracaso. En el primer intento de sacar adelante la investidura, esta no ha sido posible simplemente debido a un voto en contra. Resulta que Concha Andreu, la candidata socialista a presidir el gobierno, ha resultado hoy fallido su intento de ser investida al no contar con el apoyo de Podemos. Para lograr la mayoría absoluta necesita el apoyo de la única parlamentaria de esta formación, Raquel Romero, que no se ha sumado al resto de las fuerzas de la izquierda para poner fin a 24 años de gobierno del PP en esta comunidad autónoma. Podrán utilizar todos los medios de presión que quieran, amenazar y hasta mentir. Pero les aseguro una cosa, el voto de Podemos ni se compra ni se vende. Yo creo que usted va a cambiar ese voto
tarde o temprano, porque tendrá que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos. Ya lo han oído, el voto de Podemos ni se compra ni se vende. Bueno, yo creo al menos al precio de que está en la moneda, ¿no? En este caso yo creo que sí, porque precisamente creo que el motivo ha sido el no cumplimiento de los acuerdos de determinadas consejerías y demás. Entonces es por una cuestión de tanto, negociación. yo creo que le ha quedado la que el frase. voto de Podemos tiene precio y sobre todo en el caso de La Rioja en concreto también. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que se está manifestando aquí en la mesa. Y además estoy convencido que Pedro Sánchez en su foro interno quiere ir a unas elecciones, porque es un tipo tan egocéntrico, sabe que va a subir en votos, o esa es la intención y la tendencia, y eso pues lógicamente le sube un escalón todavía en su aura personal, ¿no? Pero lo que sí que hay que analizar, y es lo que los españoles debemos exigir a nuestros políticos, sobre todo en la cúpula nacional, es lo que hablábamos hace un momento. Es decir, Pedro Sánchez lleva casi 3 meses, no voy a decir de vacaciones, pero con un ritmito, como dicen en mi pueblo, un trote lobero, es decir, una cosita suave, ha estado por ahí viajando un poquito y ahora pues, y sin nada más que hacer. Yo creo que un presidente de la cuarta economía de Europa no puede estar 3 meses sin hacer prácticamente nada, y lo que te rondaré, Morena, que quedarán todavía probablemente otros 2 o 3 o 4 si vamos a elecciones para noviembre, por ejemplo. Entonces yo creo que una reforma electoral es imprescindible, pero no digo en la distribución de los diputados, que ese es otro debate, que bueno, pues si tiene que ser, será, pero hay que procurar gobiernos estables inmediatos. Lo que ha sucedido en Grecia creo que ha sido un ejemplo para toda la comunidad europea. En un par de días había gobierno constituido y el país funcionando. No nos podemos permitir que el gobierno de la nación de España se paralice, porque detrás del gobierno van las comunidades autónomas. Hay mucho dinero que hay que transferir a las comunidades autónomas y que está paralizado porque no hay un ejecutivo con función de legislación en estos momentos. Hay un montón, mucho dinero que va a los ayuntamientos que está paralizado. ¿Por qué? Porque ese ejecutivo nacional no puede transferir directamente a los ayuntamientos vía subvención en determinados, pues subvenciones para patrimonio, subvenciones para I+D+I, es decir, un montón de cosas que están paralizadas, mucho más de lo que la gente se cree, y eso España, la cuarta economía de Europa, no se lo puede permitir. Pues yo sinceramente es que, y soy un poco pesado como bien sabéis, yo creo que el señor Pedro Sánchez continuó en campaña desde junio del año pasado. No ha dejado de hacer campaña. Fijaos, además que ha dado una de cal y una arena de forma muy inteligente. Sacó la fragata del grupo de combate norteamericano para hacer un guiño a su aliado de izquierda y firmó el contrato del futuro avión de combate europeo. Como hombre de Estado, yo corroboro lo que tú, están creando una figura, la están construyendo con el único objetivo de pasar de 123 diputados a 155 diputados, con lo cual cualquier grupo parlamentario le puede apoyar para conformar gobierno. Y es su objetivo. Y al final no es que sea un hombre ambicioso, es que tiene un equipo que es absolutamente pragmático desde el punto de vista de cuáles son sus objetivos. Su objetivo es ese. ¿Y cómo se llega? Pues hay 2 maneras, o vía lenta, conformando gobierno, o vía rápida y más arriesgada, yendo a elecciones anticipadas en noviembre de este año. Yo recuerdo que me jugué una cena aquí con alguien que no viene al caso y dirige este programa, con que iban a haber elecciones anticipadas. Con lo cual, yo sigo insistiendo que hay muchas más probabilidades de que haya elecciones anticipadas, porque dentro del equipo de Sánchez... Hace tiempo que lo venimos diciendo, y a medida que van avanzando las semanas, da la impresión de que efectivamente vamos hacia ese escenario, que el 10 de noviembre estamos votando otra vez. No sé, extraño porque en 2015-2016 sucedió y no sucedió absolutamente. Así que es cierto, después venimos al mundo de la política de la verdad, que es lo que decía Borja, la gobernabilidad. No puede ser que estemos sin gobierno durante 9 o 10 meses porque el gobierno está obcecado en simplemente ser una campaña electoral. Habría que hacer una reforma, segunda vuelta, no sé. De todos modos, el tema de la reforma electoral, lo de la segunda vuelta, lo de la lista más votada, esto se ha hablado históricamente y nadie ha hecho nunca nada. Sí, pero por ejemplo, a ver, la segunda vuelta es una opción absolutamente tangible y beneficiosa. Vale, dice, ¿con eso eliminas los pequeños partidos o los partidos emergentes? Bueno, pues haz como en Grecia, dota de 50 diputados a la lista vencedora. Ahí ya no eliminas a nadie. Es a pecho descubierto, el que gane se le dota con 50 diputados más. Pero hombre, algo hay que hacer. A ver, en España somos muy dados en función de las cosas que van ocurriendo, a aprender o no y legislar al momento. Es decir, pues, y tropezar de nuevo en la misma piedra. Y tropezar, pero es verdad que vamos sobre la marcha. Bueno, pues esto que estamos viviendo en España, esta parálisis, lo estamos viendo también en Murcia, en Madrid, también a nivel de comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid es el motor de España.
O sea, mucho cuidado. Y estamos paralizados. Y esto nos tiene que hacer ver que España necesita un cambio en esa línea de acción. Es decir, que esto ya no es pensar si deben cobrar o no los diputados, si están haciendo más o menos, si están en la playa o no están en la playa en estos 3 meses, sino pensar que no se puede paralizar un país durante tanto tiempo. Es que es imposible, porque es una pirámide, de la cúspide vas paralizando hasta la propia base. Hay otra, si me permitís, hay otra vertiente que incluso a mí me preocupa más. Si a la ciudadanía se le dice, oye, sin gobierno sigue funcionando el país, ¿para qué queremos la política? Bonita reflexión. Y eso es preocupante, porque realmente se está poniendo en cuestión la propia política en sí mismo, cosa que me parece, si se pone en cuestión la política, pues se va a poner en cuestión la democracia. Y eso realmente a mí me preocupa incluso más de lo que estás exponiendo, Borja. Los servicios siguen funcionando, ¿no? ¿Y para qué? ¿No pasó en Bélgica? ¿Cuándo estuvieron en Bélgica sin gobierno? Estuvieron un año y algo, ¿no? sin gobierno. Y oiga, no. Aquí también estuvimos varios meses sin gobierno y todo el mundo decía lo mismo, que qué bien funcionaban las cosas cuando no había gobierno constituido. Y en Cataluña llevamos como 5 años sin gobierno. Cataluña es un desgobierno desde hace lustros. Es preocupante, porque si no, la cultura política y democrática de nuestro país está cogiendo unos frames realmente muy preocupantes, porque eso sí que es a largo plazo, es algo sí que realmente de calado, de profundidad, y sobre todo para las siguientes generaciones. Yo que trabajo alrededor de millennials, creo que en mi empresa me contrataron para subir la media de edad, ¿sí? Todos muy jóvenes, pero realmente si esa cultura política que los jóvenes no tienen, si encima la visualización de la política es esa, yo creo que tenemos un problema. Y tanto, yo creo que Pedro Sánchez tiene que gobernar, porque tiempo que pase sin gobernar, tiempo que crece. Es decir, si este hombre no gobierna... Eso sí, es indiscutible. Indiscutible. Pero él lo sabe y por eso no tiene prisa. Claro, entonces él maneja muy bien los tiempos, ¿no? Y si me permitís volver al vídeo que hemos visto antes de la señorita diputada de La Rioja, decir, no, Podemos, ni en los votos de Podemos ni se compran ni se venden. Sí. Bueno, sí, valen un ministerio. O sea, es decir, tienen precio. Un ministerio. O una consejería, en su caso. Ese es el precio de los votos. Entonces, claro, que nos está llamando tontos a la cara esta señora. Es decir, no, ni se compran ni se venden, pero usted no ve los periódicos nacionales, usted no ha visto a su líder diciendo que quiere ser el vicepresidente de Pedro Sánchez. Pero ¿y lo bien que ha quedado? Ha quedado fenomenal, pero no sé quién se lo va a creer, porque realmente sí que tiene precio. El precio es una vicepresidencia del gobierno, una consejería, un ministerio y un sueldo Nescafé para un tiempo. Y la hipoteca de Galapagar. Claro, Entonces, a lo mejor, claro, los votos de Podemos no se compran o no se venden, pero sí se hipotecan, que es la forma, ¿no? Claro, esta gente se piensa que somos imbéciles. Yo creo que a Pablo Iglesias ya le viene bien hasta ser jardinero de la Moncloa, si le va a venir bien para el jardín de Galapagar, seguro que luego aprenderá mucho. Entonces, le viene bien cualquier cosa. Es decir, yo creo que si le dan una Secretaría de Estado también le va a venir bien. Entonces, pero mientras tanto él pide ¿Pero qué te ha hecho el Césped para que le desees tanto mal? Bueno, seguro que lo hace. ¿Por qué eres tan cruel, pobre Césped? Por Dios, pobre. El señor se acordará, el que era jardinero era Ernest Benac, que le hicieron presidente del Parlamento de Cataluña, ¿recuerdas? Sí, que se cogió el coche. Su trabajo anterior era haber sido jardinero. Y le hicieron presidente del Parlamento y se tuneó el Audi. Coche, ¿te acuerdas? Pasó a la historia por eso, por haber sido jardinero, presidente del Congreso y haberse tuneado el Audi. Y se puso una especie de reposapiés. Un reposapiés y un escritorio de madera. Oye, ¿vosotros recordáis que en el acuerdo de 2015, pues el acuerdo que hizo con el Partido Socialista y nuestro amigo Pablo Iglesias, pedía vicepresidencia, defensa y CNI? ¿Os acordáis de esto? Y dos española, por casualidad, no por nada. Todo muy social. Y televisión española, acuérdate. Muy social. Española, por Dios. Absolutamente de hecho, social. es como esa entrevista que está en YouTube de él, donde dijo, a mí, tú eres tonto, dice, tú quédate el Ministerio de Educación, creo que decía, tú quédate con el Ministerio no sé qué, a mí dame los informativos. Y ahí, en toda su Pablo Iglesiedad, a calzón quitado, siendo como verdaderamente es este engendro políticamente hablando, ahí es cuando dijo lo que él realmente quiere. Este señor le importa el poder, no le importa la gente. Se sirve de la gente, no le importa servir a la gente. Tú cotejas todo lo que decía en su etapa pseudo-marginal de YouTube, donde están sus grandes éxitos, etcétera, etcétera. Cotejas eso con lo que ha hecho ahora y se ve que este señor es un farsante políticamente hablando, por decirlo muy diplomáticamente. Pero es que es así. Cualquiera que se tome un poquito la molestia de ir a la hemeroteca lo verá. Bueno, esta noche les estamos preguntando, ¿tienen que dejar de cobrar su sueldo los diputados hasta que se haya formado gobierno? Si ustedes creen que no, pueden votar llamando al 905 80 81 40. Si ustedes creen que sí, que deben dejar de cobrar su sueldo, pueden votar en el 905 80 81 41. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque donde no tenemos gobierno tampoco es en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia. Vamos a ver cómo está ese asunto.
un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.
¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen que dejar de cobrar su sueldo los diputados hasta que se forme gobierno? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Porque como saben, no se ha formado gobierno a nivel nacional, pero tampoco tenemos gobierno ni en Madrid ni en Murcia todavía, pero siguen las negociaciones. Según sabemos, Isabel Díaz Ayuso sí será finalmente presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, porque según las fuentes que hemos podido consultar desde la redacción de Los Intocables, da la impresión de que las negociaciones entre los diversos partidos avanzan favorablemente y sobre todo de manera discreta. Todavía no hay nada cerrado, pero todo parece indicar que el acuerdo está próximo. El portavoz del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, se ha mostrado optimista. Pero yo confío en que esas diferencias se superen y que finalmente haya acuerdos de gobierno tanto en Murcia como en Madrid, porque es lo que esperan y están deseando los madrileños y los murcianos que de forma mayoritaria apostaron por fuerzas del centro derecha. Hay tiempo y por nuestra parte también hay voluntad. Respecto a Murcia, tampoco hay nada cerrado, pero van avanzando los contactos, esto sí, de una manera pública. Se han celebrado ya varias reuniones. Ayer mismo PP, Ciudadanos y Vox volvieron a reunirse, ya van 4 veces, y trataron de desbloquear la investidura del popular Fernando López Miras. Todas las partes coinciden en que hubo avances, aunque dicen que por el momento son insuficientes. Don César, ¿cuándo vamos a tener gobiernos en Murcia y en Madrid? Cuénteme. Ojalá lo supiera, porque la verdad es que en fin, estas vueltas que se están dando, yo no lo puedo entender. Yo otras veces que he venido aquí siempre he sostenido la tesis de que, en mi opinión, Ciudadanos no ha facilitado mucho las cosas, intentando aislar a Vox y ni siquiera queriéndose sentar. Luego Ciudadanos esgrime que se han tomado un café con ellos y han tenido 2 reuniones. Pero hombre, digo yo que para un pacto de legislatura habrá que tomarse más de un café en cualquier caso, y habrá que sentarse más de una vez, y no justo el día antes o la tarde antes de que se produjese ese primer pleno que hubo en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos se jacta mucho de eso, pero hombre, es que desde que fueron las elecciones hasta que hubo ese primer café y esa primera reunión por la tarde, ¿cuánto tiempo pasó? 3 semanas, 4 semanas, y mientras tanto la Comunidad de Madrid parada. Y además que es que hay una gran diferencia. Así como con Pedro Sánchez yo tengo la tesis, o al menos, de que nos interesa mucho que se retrase cuanto más mejor el que este señor tenga capacidad ejecutiva, porque, en fin, es mucho mejor para España no tener un gobierno como Sánchez que tener a Sánchez gobernando, porque es un señor nefasto en todo el programa que aplicaría. En la Comunidad de Madrid es todo lo contrario. En la Comunidad de Madrid lo que necesitamos es, en mi opinión al menos, precisamente que se sigan haciendo las buenas políticas que ha hecho el Partido Popular en estos 25 años, que han convertido a la Comunidad de Madrid en la primera de España, en muchísimos indicadores que así te lo están indicando, en renta per cápita, en inversión extranjera por comunidades. La inversión extranjera en España, el 75-80% viene en la Comunidad de Madrid, en desarrollo. En carga impositiva. Claro, en una fiscalidad baja, etcétera, etcétera, en una política de libertad, de que las personas y no los políticos decidan, por ejemplo, algo que la izquierda en su momento, en fin, reaccionó como un vampiro en una iglesia. No, lo siguiente, cuando el Partido Popular dijo algo tan sensato como que, por ejemplo, los comercios abriesen o no, que diría Rajoy, cuando quisieran o cuando no quisieran, es decir, libertad de horarios comerciales, que yo creo que es algo bastante básico, dijeron que no. Cuando se dijo, y se llevó a la práctica, mejor dicho, incluso, que las personas eligieran el colegio al que quieren llevar a sus hijos, que decidan el tipo de educación que quieren para sus hijos, que decidan a qué centro hospitalario. Cuando se hicieron 12 hospitales, se decía, no se van a poder hacer 12 hospitales, 12 hospitales se hicieron. Y así todo. Entonces, ¿que ha habido fallos? Por supuesto, pero en las políticas, en fin, el sostén, el común denominador de todas esas políticas que se ha hecho, que es una política liberal, creo que es fundamental que se siga manteniendo en la Comunidad de Madrid. De ahí la premura en formar gobierno y, en mi opinión, de ahí la premura de que Ciudadanos pues, sea un poco más flexible y facilite mucho más las cosas, y que Vox también, por decirlo todo, pues que algunas cosas que ha tenido, algunos cambios de criterio, pues hubiera sido mejor que tampoco los hubiera tenido, ¿no? Bueno, pues Ciudadanos sí que es cierto que lo que ha venido haciendo ha sido dilatar en exceso. Yo en eso estoy contigo, pero no estoy de acuerdo contigo en que cuanto más tarde Sánchez en gobernar, mejor. Es decir, te entiendo lo que quieres decir, si es pero que gobierna que no gobierne. Yo si fuera por estrategia diría que gobierne. Cuanto antes gobierne, antes se quema. Es decir, que gobierne, si puede ser hoy, mejor que mañana. ¿Por qué? Pues porque nos va a abocar a unas segundas elecciones
mientras entre ponte bien y estate quieto van a pasar otros 6 meses, otros 7 meses, y al final la casa sin barrer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Pero un inciso, Sánchez no barrería, No, movería un poco la mierda dentro de la casa, yo pero creo no que barrería, con lo cual... El que va a barrer va a ser Pablo Iglesias, que es el carguillo que le van a dar. Entonces, para que esté tranquilo. Pero claro, volviendo a los gobiernos regionales, hombre, yo creo que los acuerdos son más fáciles a esos niveles, tanto en Madrid como en Murcia. Yo espero y deseo, sobre todo que Ciudadanos llegue a la cordura suficiente para que puedan llegar a un buen acuerdo, tanto en Madrid como en Murcia, y finalmente gobiernen con la ayuda de Vox y el Partido Popular pueda gobernar. Y a partir de ahí empezar a construir. Yo creo que el tándem o el triunvirato, digamos, de PP, Ciudadanos y Vox, creo que es algo muy bueno, muy beneficioso, tanto para la Comunidad de Madrid como para la Comunidad de Murcia. Y bueno, pues espero que en breve tengamos buenas noticias y que finalmente lleguen a un acuerdo, ¿no? Y que podamos ver un gobierno del Partido Popular apoyado por Ciudadanos y por Vox, tanto en Madrid como en Murcia. Yo creo que una de las cosas principales de la política de cara al ciudadano es que no suponga un problema. La percepción que debe tener el ciudadano siempre del político y de la política en general es que no impide su desarrollo diario, el desarrollo de su vida de manera normal, ¿no? Y estos últimos meses pues se ha producido una serie de situaciones que no han hecho tener esa impresión al ciudadano al respecto de la política. ¿Por qué? Porque es verdad que siempre habíamos, bueno, no siempre, la política hemos venido de una política donde había 2 partidos con una cierta importancia dentro del resultado electoral, y luego cuando no los ha habido como tal, pues no ha habido problemas para gobernar en minoría, que parece que es algo que ahora queda denostado, pero que ha habido gobiernos en minoría y no ha hecho falta alcanzar acuerdos, y por tanto se ha lanzado medianamente rápido la ejecución de esos gobiernos, pero ahora, con la nueva línea de acción política de los partidos que quieren entrar a formar parte de los ejecutivos, pues nos hemos encontrado en una situación muy extraña, y es la posibilidad de hacer un pacto cuando había partidos que no querían sentarse con otros, ¿no? Esto sí que, de cara a la opinión pública y a lo que el ciudadano percibe de los políticos, no ha sido nada beneficioso para todos los políticos, para todos nosotros, no ha sido desde luego ni mucho menos beneficioso. Creo, y eso sí que es un síntoma muy positivo, que estamos al final de esta espiral. Es decir, creo que ya definitivamente se ha podido llegar a unos acuerdos de mínimos, pero que luego pueden ser de máximos, porque recordemos que en octubre el presupuesto debe ser presentado. Octubre, como muy tarde, noviembre, para que pueda tener ejecución en enero, porque es que estamos con un presupuesto que ahora mismo no puedes invertir. Ya no tengo nada el de la Nación, que lleva prorrogado desde tiempo de Rajoy, que eso ya para Pedro Sánchez sí que tiene que ser de darle sarpullido toda la mañana, que está gobernando y está gobernando con el presupuesto de Rajoy, aquel que votó él en contra y que decía que era maligno para el país. Pues esto que estamos viendo, el final ya de esa espiral de negociaciones, afortunadamente, y hay que agradecer que después de los primeros imponderables, pues al final los partidos con mayor o menor discreción se estén sentando, se estén juntando y estén llegando a unos principios de mínimos, de acuerdos, pero una vez más digo que esto lo tenemos que cambiar. Esto no puede ser, no podemos llevar 2 meses y medio, la Comunidad de Madrid está paralizada en las inversiones del Plan PIR, están paralizadas la ejecución de subvenciones, las iniciativas de gobierno, y detrás de la Comunidad de Madrid, te digo, la región de Murcia, están los municipios y, en definitiva, están los ciudadanos de los 179 pueblos, incluida la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Por tanto, yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender todos los políticos, especialmente los partidos políticos. Está muy bien que tratemos de llegar a acuerdos. Este nuevo panorama político nacional nos envuelve en distintas sensibilidades políticas, pero de nada sirve que los ciudadanos voten distintas opciones si luego los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar de una manera rápida. No vale después de 3, 4, 5 meses, 6 meses, repetición de elecciones, porque entonces este sistema nuevo de alternativas políticas va a ir absolutamente a pique y volveremos a las opciones políticas tradicionales, que tampoco han dado mal resultado, y a los hechos me remito. Pues esta situación de Madrid y Murcia, me preguntaría, la pregunta que yo me haría sería, ¿por qué esta actitud de Ciudadanos? ¿A qué responde? Máxime, si nos retrotraemos a 2 meses antes, más o menos, de las elecciones del 28A,
la foto de Colón, los 3 partidos, la mar de bien, con alguna excepción, como Manuel Valls, que le costó Dios ayuda a acercarse a la plaza de Colón. 28 hace muta Ciudadanos y empieza a hacer esos diques en contra de Vox y del PSOE. Avanzamos y se sigue resistiendo a la realidad. Aquí sería también interesante ver el nivel de creatividad narrativa de los responsables de marketing de Ciudadanos. ¿Cómo van a vender ahora que realmente están colaborando con Vox cuando han dicho que no van a hacerlo? Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Ciudadanos está enrocado en esta circunstancia? Porque todo el mundo atisba que va a haber elecciones generales. Y ellos ven que si se acerca mucho a Vox, perderán ese espacio electoral que es el centro. Es una cuestión instrumental, como todos los partidos políticos. Yo estoy muy de acuerdo en los postulados que dice Borja respecto a lo que debería ser, pero lo que es que todo el mundo piensa en las siguientes elecciones, que van a ser en noviembre probablemente, y cuántos votos voy a perder si me acerco a la derecha, porque se han dado cuenta que esa aproximación a la derecha le ha hecho perder, digámosle, ese target más de centro. Estoy hablando de forma muy por encima, podemos haber que bajar mucho a nivel de votos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues aparentar que no lo hace, pero como aparenta que no lo hace, pero si lo hace, a ver qué se van a inventar para justificar que ha hecho lo que no decía que iba a hacer para las próximas elecciones. Eso para mí es lo más divertido como espectador de todo esto, anteponiendo que evidentemente yo creo que debería anteponerse, valga la redundancia, lo que indica Borja. Pero yo acepto ese, porque yo creo que realmente es lo que ha estado pensando Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos ha tenido una crisis interna política, y no me refiero de personajes políticos, sino de propios ideales, porque un partido que cambia sus principios fundacionales del año 2006, lo cambia al año 2017, pasa de la socialdemocracia al liberalismo, pues lógicamente ahí tienes una pequeña crisis de identidad. Es decir, tú puedes ampliar, si cabe, incluso fijarlos un poco más, fortalecerlos, incluso circunscribirlos a un ámbito de aplicación, pero cambiar de la socialdemocracia al liberalismo es un cambio lo suficientemente profundo como para que haya habido una pequeña convulsión interna, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que ellos ahora mismo están en una posición un tanto complicada, porque su pretensión inicial era ocupar el espacio del Partido Popular. Esto yo creo que ha quedado absolutamente reflejado, es indiscutible, y no lo han conseguido. Entonces, claro, como durante la campaña hubo un no es no a Pedro Sánchez, con el propósito de ocupar el espacio del Partido Popular, un error por su parte, porque tenían cogidito ahí un centro político que le permitía ser una bisagra política en función de la necesidad del país o de la comunidad autónoma correspondiente. Pero claro, es difícil cuando ha habido ese empecinamiento y además aprobado en el propio comité ejecutivo. A mí no me parece bien que un partido utilice directamente ese condicionante para no sentarte con nadie a negociar. Lo ha hecho con Vox y lo ha hecho con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, yo creo que ningún televidente ni ninguno de los que estamos en la mesa puede suponer que es objeto de mi deseo político o de mi afección, sino más bien todo lo contrario. Pero sí que es cierto que es el personaje político, el político que ha ganado las elecciones en España y con el que te tienes que sentar, aunque sea para decirle que no, pero te tienes que sentar con él. Eso creo que no ha gustado, a mí no me gusta como ciudadano, más allá de mi pensamiento político, pero no creo que sea una buena imagen, sobre todo para un partido que su pretensión era regenerar la política española. Situaciones lapidarias, situaciones inamovibles, contenciones políticas, lo que se ha denominado aquí cordones sanitarios, que es una definición un tanto dramática, pero es verdad. En fin, esa serie de cosas creo que en esta política moderna son inconcebibles. Yo creo que Ciudadanos tiene ya que dejar de seguir aspirando a ser un partido virgen, políticamente hablando, o que no tenga elementos de crítica, porque la política es tomar decisiones, y en el momento en que tú tomas decisiones, lo que estás haciendo es contentar a unos y no contentar a otros, y no se puede contentar a todo el mundo todo el tiempo, y por tanto, Ciudadanos, yo creo, coincido con lo que decía Borja, que lo que debería hacer es intentar competir por el voto del PSOE. Ahí es donde tiene su hueco, entre otras cosas porque el PSOE se ha podemizado y Ciudadanos podría ocupar ese espacio. Ese viraje que yo creo que no les ha salido nada bien y que no es creíble de la socialdemocracia al liberalismo que apuntabas tú, Borja, en fin, creo que eso es muy poco creíble, aparte de que tampoco se lo creen ellos mismos. Y por otra parte, en cuanto a la Comunidad de Madrid, yo me intento poner en la piel de Isabel Díaz Ayuso y la verdad es que,
tiene una situación bastante complicada si Ciudadanos va a hacer lo mismo que hizo la anterior legislatura, me refiero, que era, por un lado, apoyar la bajada de impuestos que siempre hacía el Partido Popular, pero por otro lado votar con la izquierda iniciativas legislativas que implicaban subir el gasto de la Comunidad de Madrid. Y si luego, a raíz de eso, se producía algún desfase presupuestario, encima le echaba en cara al gobierno del Partido Popular que las cuentas a lo mejor se había incrementado el desfase presupuestario. Oiga, pero es que usted ha votado con la izquierda medidas que suponen más aumento de gasto y me ha dejado a mí tirado. Entonces, ahora que el señor Aguado parece ser que va a ser vicepresidente, pues yo espero que tenga lealtad y que no haga con Isabel Díaz Ayuso lo que hizo tanto con Pedro Rollán como con Garrido como con Cifuentes en la anterior legislatura. En fin, veremos cómo termina todo el tema de las negociaciones y a ver si realmente antes de que llegue agosto tenemos gobierno en la región de Murcia y en la Comunidad de Madrid, y si se confirma lo que parece que va a ocurrir, que no vamos a tener investidura de Pedro Sánchez y que muy probablemente iremos a repetición de elecciones generales el 10 de noviembre. En fin, hoy les estamos preguntando, ¿deberían los diputados dejar de cobrar su sueldo hasta que se forme gobierno? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Hacemos una pequeña pausa para volver y hacerles otra pregunta. ¿Qué harían ustedes si yendo por la calle se cruzan con un ladrón que le quiere robar el bolso a una mujer, la está apaleando y le está pateando la cabeza? ¿Ustedes intervendrían para ayudarla o mirarían hacia otro lado y se fugarían? Pausa y lo hablamos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional.
especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.